Y tenemos en línea y queríamos especialmente saludarlo en el primer día hábil de este año y que también pueda a través de nosotros enviar un saludo a todos los argentinos, al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Buen día, presidente, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, una alegría saludarlo y queríamos, transmitirle un fuerte abrazo desde aquí. Ya nos veremos personalmente en los próximos días y transmitirle todo lo mejor que uno desea para la Argentina y para usted, para este 2020, cuando tantas expectativas y esperanza ha despertado el gobierno, ¿eh? Muchas gracias, Gustavo. Bueno, sí, esperamos que sí. La verdad es que estamos conformes con estos primeros 20 días porque de algún modo los objetivos que nos habíamos fijado se van cumpliendo. Todo está saliendo de acuerdo a lo que planificamos y la idea que le dimos a los argentinos durante la campaña la vamos cumpliendo. Esta idea de que esta vez el ajuste no lo pagan los sectores más débiles y bueno, contentos. Y la verdad que son 20 días pero parece ya una eternidad por el ritmo que le ha dado al gobierno. Al 31 estuvieron ahí, leía como hasta las 6 de la tarde, tratando de cerrar con los supermercados este acuerdo de precios, ¿no?, que se puso en vigencia a partir de ayer mismo. Que era muy importante hacerlo, sí. porque la verdad es que el gobierno anterior hizo muchas cosas, fundamentalmente durante la campaña, que no midió las consecuencias del día después, ¿no? O sea, dijo, bueno, no aumentemos tarifas hasta después de las elecciones, saquemos el IVA hasta después de las elecciones. Hizo un montón de cosas de ese tipo, y el día después de las elecciones, claro, digamos nosotros teníamos que hacernos cargo de todo ese problema, pero al mismo tiempo teníamos que hacernos cargo de ese problema cumpliendo la lógica que nos hemos impuesto, es decir, preservando a los sectores más débiles. Entonces, cuando llegó el momento dijimos no, las tarifas no aumentan, dijimos no, las naftas no aumentan. Ahora, el 21% del IVA que debía aplicarse sobre alimentos, que graciosamente lo sacaron, eso se convertía en un problema, porque eso trasladado a precios hubiera sido un 21% de aumento sobre productos básicos de la canasta que iban a pagar los argentinos. Y entonces nos empeñamos en hablar con los que producen alimentos y los que lo venden, los supermercadistas, y decirles que eso no podía pasar, porque además nosotros tenemos detectado un aumento de precios no justificado económicamente en los últimos meses, y lo que le pedíamos era que absorben ustedes ese 21% porque ustedes aumentaron los precios en todo un son. Claro. Y gracias a Dios se pusieron de acuerdo entre todos y logramos esto, que es que, por ejemplo, la leche tenga cero aumento de precios. Para nosotros eso es muy importante, porque la leche en la nutrición infantil es central y la venta de leche cayó desde el 2015 hasta ahora un 30%, con lo cual garantizarnos que la leche no suba para nosotros era importantísimo. Y después sobre los demás alimentos un aumento promedio entre el 7 y el 10%, con lo cual absorbieron gran parte de este IVA, lo absorbieron las empresas y los supermercados. Ahora, esta es una política que se concretó el jueves y es una política que hay que seguirla. Sí. Porque en la Argentina se construye inflación por expectativas de un modo peligrosísimo. Ahora, y además cuando se aplicó esta medida en el gobierno anterior, no bajaron los precios, aumentaron 12,2%, estamos viendo recién aquí con David, los precios de los alimentos, no bajaron. Claro, por eso yo hablo de esta inflación autoconstruida, porque el gobierno anterior decía que si ganábamos nosotros era el caos, y entonces muchos por las dudas empezaron a aumentar los precios. Y la verdad son aumentos, que lo deben haber visto ustedes también, tienen muy poca razón de ser. Explíquenme ustedes por qué la economía está estancada, el consumo se cae y los precios aumentan. Me van a decir, bueno, porque aumentó el dólar, pero en los alimentos el insumo del dólar, insumos en dólares prácticamente no existen.
Y si existen en una mínima proporción. ¿Por qué aumentan de este modo? Aumentan de este modo por la historia argentina, porque los empresarios tienen la tendencia a construir precios, a construir inflación solamente por expectativas. Sí. En economía lo llaman la inflación autoconstruida, otros lo llamamos la inflación psicológica, porque temen que pase y dicen, no, antes que me pase aumento yo antes. Y así estamos. Bueno, acá es importante también lo que ustedes han anunciado, presidente, el control del Estado, que se diezmó en el gobierno anterior, el control que ustedes van a hacer y precios cuidados que creo que lo están por largar en estos próximos días, ¿no? Precios cuidados empieza hoy. Ah, ¿hoy se empieza? Claro, y obviamente nosotros vamos a cuidar a fondo que eso no se rompa, porque parte del éxito de lo que nosotros queremos es que la economía, esto que Martín Guzmán llama la que se tranquilice la economía, claro. Es salir de esta zozobra que vivimos todos de cuándo va a subir el precio, a dónde se van a ir los tomates, a dónde se va a ir la carne. Es imposible vivir así, es imposible, y además es imposible cuando no hay causas que lo justifiquen. Porque vuelvo a repetir, la más elemental lección de economía dice que si la demanda cae, los precios tienden a bajar. En la Argentina la demanda cae estrepitosamente y los precios suben. Sí, claro. Hay algo que está mal, que Total. está funcionando mal, pero encarémoslo seriamente. ¿No? Esto no es en perjuicio de nadie, porque en verdad lo que más quiero es que los supermercados, los mini mercados, los supermercados chinos, el almacén, yo lo que más quiero es que vendan mucho, claro, y que ganen mucho, pero necesitamos que haya gente que pueda comprar alimentos. Totalmente. Ahora, este concepto que usted dice, presidente, me parece fundamental, y lo que dice el ministro también, que la economía se tranquilice, porque era una zozobra, lo que hizo el gobierno anterior, sobre todo metido en la campaña, se olvidaron de gobernar, ataron todo con alambre. Yo sé que a usted no le gusta ir para atrás, pero le pregunto hoy, ya con 20 días en el poder, lo que encontró, ¿era lo que imaginaba? Porque muchas veces hablamos con usted tenía la verdad un panorama en la cabeza bastante armado de la Argentina que venía, pero digo, ¿se encontró con algo peor? ¿Lo sorprendieron algunas áreas del gobierno? Lo que me encontré es un poco lo que esperaba, ¿no? Un gran desorden en el Estado, una gran ausencia de Estado, políticas del gobierno absolutamente erróneas, pero lo que sí me encontré, que no lo esperaba, era con un montón de deuda acumulada que no aparecía en los papeles. Es decir, claro, deuda que existía, que el Estado tomó, pero no deuda pública, sino deuda con proveedores, que el Estado tomó y no pagó. Bueno, solamente en medios hay más de, si yo me equivoco, más de 1.500 millones de pesos impagos. Y así pasa en todos los órdenes, de proveedores que siguieron dándole productos al Estado y el Estado no pagó. Con lo cual esa es una deuda que no estaba computada porque aparecía todavía como deuda regular, pero la verdad no tiene de regular nada. De eso nos encontramos con muchas cosas de ese tipo. Y después, que el desorden, como digo yo, ¿no? Muchos hablan del Estado, si alguien diezmó el Estado y casi lo hace desaparecer, se llama Macri. Sí. Casi lo sabe, porque dejó de funcionar en cuestiones elementales. Elementales, y se centró en un Estado, se convirtió en un Estado que solo estaba allí para perseguir adversarios. Sí. Y en todos los órdenes. En todos los órdenes. La persecución contra... y en varios, tirando hacia todo el que se oponía en sentido amplio, todo el que se oponía, si se oponía un periodista era contra el periodista, si era un medio era contra un medio, si era un empresario contra un empresario, si era un político contra un político. La verdad eso sí no lo vi en mi vida, y bueno, es algo con lo que voy a terminar, espero que de acá para siempre. Presidente, buenos días, David Cufré lo saluda. Hola David, ¿cómo estás? Feliz año. Igualmente, David. Le pregunto del pacto social, estábamos hablando del tema de inflación y cómo tranquilizar la economía, supongo que será una de las estrategias principales, este acuerdo con empresarios, sindicatos. ¿Qué novedades puede haber en las próximas días, las próximas semanas?
Yo creo que el otro día hicimos algo muy importante que mediáticamente pasó desapercibido, que fue una reunión donde estuvieron todos no por nosotros, que lo remarcamos mucho porque me pareció algo que inédito en la Argentina. Pero además saben que fue lo inédito, que nadie, ustedes sí tal vez seguramente, pero no los grandes medios, los medios concentrados o bueno, llámelo como quieras, ya sabemos de quiénes hablamos. Bueno, esos medios lo que nos dijeron es que es la primera vez donde empresarios, trabajadores y Estado se unen para decirle a los acreedores: nosotros creemos que la fórmula para pagar no pasa por seguir ajustando la economía argentina, y primero la Argentina debe crecer para después afrontar sus obligaciones. Esto lo hicimos todos. Ese fue un mensaje muy contundente para el fondo y para los acreedores. Ellos sí tomaron nota del acuerdo, porque fue un acuerdo, yo diría casi fundacional en una lógica de cómo encarar nuestras obligaciones externas. Y me parece que desde ese lugar sirvió de mucho, pero de mucho. Y eso pasó casi desapercibido. Una pena que los únicos ausentes fueran la mesa de enlace, que se autoexcluyeron en forma egoísta, esto corre por mi cuenta, en forma muy egoísta, de esta convocatoria que tuvo una respuesta unánime, ¿no?, a su pedido. Dijeron necesitar más tiempo para analizarlo institucionalmente, usaron una frase parecida a esa. Yo confío que lo analicen y que se sumen, eso es lo que confío, porque no quiero que queden excluidos, y porque ellos también tienen que ver con la suerte de la Argentina a partir de la deuda que la Argentina tiene. Así que yo confío que ellos lo hagan, siempre tienen las puertas abiertas y el diálogo con ellos está absolutamente abierto. Claro. Ahora, ¿lo sorprendió a usted esto? ¿Usted cree que es una cuestión ideológica lo de la mesa de enlace? Porque el otro día repasábamos, hay que ir a los archivos, nos tomamos ese trabajo con la producción de Minuto 1, cuando Macri reimplantó las retenciones en el 2018, hasta Alfredo de Angeli en el Senado, está el testimonio, salió a bancar y a defender el presidente de la Sociedad Rural. Ahora usted lo que hace es reactualizarla y vienen ya títulos, sobre todo fogoneados por Clarín y La Nación, a querer hacer un paro, salieron el otro día al costado de la ruta. ¿Lo ve como una cuestión más ideológica? En algunos casos supongo que sí, en otros casos no. Por ejemplo, justo es decir que con INAGRE y Federación Agraria mandaron notas adhiriendo al encuentro, y son parte de la mesa de enlace también. Justo es decir eso. Entonces, yo lo que creo es que ahí hay como una suerte de prevención de parte de los sectores que a partir de la experiencia de la 125 sienten que hay un gobierno que quiere agredirlos, y la verdad lo único que quiere es un gobierno, como digo yo, un gobierno que quiere sumarlos. El campo es muy importante para el crecimiento argentino, Claro, eso lo creo firmemente. Lo que también creo es que, como todos los que exportan, tienen mayores posibilidades de ayudarnos a salir del brete, ¿no? A mí, yo estos días escuché una enorme discusión sobre si habíamos hecho un ajuste o no habíamos hecho un ajuste, y por qué usábamos la palabra solidaridad en vez de hablar de ajuste. Sí, es el gran tema, terminó el 2019 con ese debate del ajuste sí o no, cuando no se habló de ajuste en estos últimos 4 años, ¿no? Exactamente. Entonces yo lo que decía es, miren, si el ajuste es tratar de poner orden en las cuentas públicas, es un ajuste. Pero lo que hay que discutir es quién paga el ajuste. Esto es lo que hay que discutir. Porque históricamente el ajuste lo pagaron los que menos tienen. Lo pagaban los que trabajaban, mientras la minería, el petróleo, el campo no pagaban retenciones, por ejemplo. Mientras los que tenían bienes personales en el exterior pagaban 0 por esos bienes. Entonces, lo que nosotros hicimos, ¿qué fue? Decir, bueno, hay que poner en orden las cuentas, pongamos en orden las cuentas. ¿Quiénes están en mejor situación para pagar? Los que exportan. ¿Eso es el campo solo? No. Es el campo, es el petróleo y la minería. Le dijimos, ¿quiénes son los que nosotros necesitamos que mejoren en el proceso de exportaciones? Y la pequeña y mediana empresa argentina. Bueno, para ellas vamos a darles una moratoria,
vamos a hacer que durante 6 meses no paguen impuestos y después empiecen a pagar la moratoria para que se recompongan, para que tomen fuerza, para que tomen brío, para que vuelvan a producir. Ahora, pero ¿para quién van a producir si no pueden consumir? Porque los sectores más débiles no pueden consumir. Bueno, el plan alimentar son 100.000 millones de pesos volcados al consumo. Sí. Entiéndanse, para que todos tomemos noción. Sí, sí. El otro día me llama el gobernador Bordet Sí. y me cuenta que Concordia era una fiesta. Sí, sí, estuvimos el jueves, no sé si usted tuvo la oportunidad, pero estuvo Juana Morín, hizo un informe donde las madres ya no solamente decían que tenían ya para comer, sino como los comerciantes dicen cómo se activó el comercio. Claro, y los comerciantes, porque uno dice, bueno, pero eso es solamente para comprar alimentos. Pero el alimento lo compran en un almacén, en un Sí. pequeño mercado, y el que recibe la plata, eso ya es alguien de la clase media que empieza a consumir como clase Total. media. ¿La economía va a crecer este año, Alberto? Nosotros ya tenemos por estadística un arrastre de caída importante. Lo que nosotros queremos es que ojalá, bueno, nosotros estamos trabajando para que la economía pare de caer y vuelva a entrar en funcionamiento otra vez. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y tenemos que inducir a la gente a que consuma también. No, después, los otros enojados son los que pagan más bienes personales. Pero pagan más bienes personales precisamente los que tienen bienes, y Y sí. pagan el doble los que tienen bienes en el exterior, porque esa es una expresión de riqueza que evidentemente les permite pagar más, simplemente por eso. No es lo mismo vivir en un departamento en Caballito que tener un departamento en Miami. El que tiene un departamento en Miami, que generalmente saca rentas de ese departamento, pero que tiene costos fiscales porque tiene que pagar impuestos de los impuestos locales propios de cada de los alcaldes en Estados Unidos o de los municipios en Argentina, y lo tendrían que todos ellos tienen una expresión de riqueza mayor que tiene que hacer un pequeño esfuerzo mayor, simplemente. Por eso yo insisto, miren, yo soy un obsesivo de las cuentas públicas, eso lo heredé de Kirchner, no esperen otra cosa de mí. Sigue con la costumbre de Néstor de pedir todos los días lo que entra y lo que sale. Todos los días pregunto cómo estamos, si está mejorando, qué está saliendo. En eso no esperen otra cosa de mí. Ahora, tampoco esperen que yo le al igual que Néstor, no esperen que esto lo pague los sectores que están al borde de la pobreza. Bueno, hoy el Cronista, que yo creo que es uno de los diarios, siempre lo he dicho, ¿no?, más ecuánimes, en tapa pone: Argentina 2020 proyectan que se recuperarán los superávit gemelos. Bueno, es que estoy trabajando para eso. Yo estoy trabajando para eso. Para mí eso es una primera tranquilidad. Es una primera tranquilidad, porque si el Estado deja de gastar lo que no tiene, es una primera tranquilidad. Pero para hacer eso hay que hacer esto, si no hay que hacer lo que estoy haciendo, si no es imposible. Sí, hoy hay una encuesta muy interesante que todos los meses venía publicando D'Alessio Airol en el Cronista, donde la gran mayoría de las medidas tomadas por el gobierno y por usted cuentan con el aval de la población. La que menos aval tiene, que yo creo que o fue realmente por parte de los medios, en algunos casos con mala leche, es el tema de suspender los ajustes automáticos en jubilaciones, ¿no? Pero eso es muy fácil de explicar, miren, eso es muy fácil de explicar. Cuando Macri hizo esa reforma, la Argentina se puso de pie, salieron todos a las calles. Sí. ¿Y por qué salieron a las calles? Porque esa reforma tuvo un objetivo, que era darle 100.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, que estaba en una situación tan espantosa como la que dijo finalmente María Eugenia Vidal. Esos 100.000 millones de pesos, ¿quién los ponía? Los ponía los jubilados. ¿Y cómo había que hacer para que los jubilados pusieran ese dinero? Había que cambiar la fórmula que existía en ese momento, que era una fórmula muy racional, que decía: los sueldos de los jubilados crecen en función de dos temas: cómo crecen los salarios y cómo crecen los ingresos públicos, es decir, en cómo crece la recaudación del Estado. Y eso era perfecto, porque había un elemento objetivo, que era a ver cómo crecen los salarios, y un elemento, si quieren, subjetivo del Estado, que es a ver qué recauda yo. Entonces, se recaudaba más
cobraban más, se recaudaba menos, cobraban menos. Y eso tenía una gran lógica, tendía además a evitar que el Estado no entre en déficit. Ahora llegó Macri para darle esos 100.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires y dijo, no, cambiemos esto y hagamos que el tema se ajuste por salarios y por inflación. Total, nosotros somos los campeones de la economía, el mejor equipo de los 50 años últimos, entonces vamos a poner la inflación. Y la inflación al año siguiente fue del 53%. Entonces, ahora en una economía retraída, en una economía que tiene la actividad industrial lleva 19 meses consecutivos, 20 meses consecutivos de caída, donde el consumo lleva 2 años consecutivos de caída, en esa economía pretenden que el aumento de los jubilados sea del 57%, en un estado que como cae la economía también cae su recaudación. Entonces, hacer eso es la mayor irresponsabilidad. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? No, vamos a volver a revisar la fórmula. ¿Y quiénes? Mientras tanto, ¿qué hacemos con los jubilados? ¿Qué dijeron? Van a congelar el sueldo de los jubilados. Falso. Claro. Falso. Exacto. Tengan ustedes presente, yo ayer me tomé el trabajo de hacer la cuenta. En diciembre y enero, los jubilados de la mínima, que cobran alrededor de 14.000 pesos, reciben 5.000 pesos adicionales. Quiere decir que en diciembre y en enero van a haber tenido un aumento del 30%. Exacto. De sus jubilaciones. Sí, sí. Ahora, y después queda febrero y marzo, y en marzo hay que volver a ajustar el sueldo de los jubilados, sí, porque es mi mayor preocupación, que ellos recuperen capacidad de consumo. Y para todos, que esto es lo que no se aclaró, que para todos va a ser en marzo. Y para todos. Pero los de la mínima, para los de la mínima, si uno suma lo que recibirán en diciembre, en enero, en febrero y en marzo, y le suma los 10.000 pesos que reciben en diciembre y enero, eso significa una recuperación real de la jubilación de cerca del 19%. Claro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Con eso se está recuperando el 20% de pérdida real que tuvieron las jubilaciones durante los 4 años de Macri. Claro, sí, sí. Ahora, uno puede plantearlo así, que es como debe plantearse, porque son datos objetivos, o puede mentirle a la gente y decir han congelado las jubilaciones, y eso solo intranquiliza a la gente. Bueno, eso es lo que han hecho, lamentablemente. Yo vi el esfuerzo que el esfuerzo que usted hizo el otro día ante un periodista de decirle que no era congelamiento y explicarle. Lamentablemente... No, le decía no era congelamiento y me volví a hablar... Exacto. Bueno, pero lamentablemente los que no hablaron de ajuste durante 4 años ahora descubrieron la economía, ¿no? Pero por lo menos han descubierto algo. ¿Y en marzo será el aumento de suma fija o será porcentual? Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, pero lo que sí está claro es que nuestra mayor preocupación es mejorar la situación de los que menos ganan, y entre ellos los jubilados que están en un lugar de privilegio. Yo no tengo ningún problema de decir que los jubilados van a ser los privilegiados en este tiempo, como no tengo ningún problema en decir que los privilegiados van a ser los que menos ganan. Obvio. Porque mi mayor preocupación es sacar de la pobreza y sacar del estancamiento a esa gente. ¿Cuándo sale el anuncio del aumento? ¿Lo están trabajando ya para privados? En verdad nosotros queremos que las paritarias funcionen, no queremos nosotros. Lo que estamos haciendo es tratando de garantizar un aumento mínimo. ¿Con qué fin? Con el propósito de que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan. Un aumento mínimo. Y también pedirle a los que trabajan que tengamos en cuenta la situación. Tampoco hagamos pedidos desmedidos, porque todo eso repercute finalmente sobre el resultado de la economía. Entonces hay que ser cuidadosos, todos tenemos que ser cuidadosos. ¿Ese anuncio lo va a hacer estos días? ¿O todavía se van a tomar? Creo que entre hoy y mañana. Bien. Claudio Moroni está trabajando en eso y creo que está bastante avanzado. Bien, sabemos que tiene una reunión ahora ya pactada y usted es muy puntual, pero quiero preguntarle porque llueven las preguntas sobre lo que ustedes han tomado la decisión. En la ciudad también. En algunos sectores, ¿dónde está usted? ¿Ya llegó a la Casa de Gobierno? No, estoy en Olivos. ¿Llueve ahí en Olivos o no? Acá está lloviendo el cántaro, sí. Le reclaman la foto de la ovejita junto a Dylan y a Prócer, ¿eh? No discrimine. Yo ni siquiera sé quién me regaló esa oveja, que agradecerlo. La verdad es que todo el mundo quiere conocer esa oveja que vino con un nombre que es argentina y es muy simpática.
no sé qué hacer con la oveja, debo confesar también, ¿no? Y Porque bueno, realmente solo quiero cuidarla, y sí, no quiero regalársela a nadie, no, porque no, como la peor de la suerte es para la oveja, entonces no. acá estoy con la oveja a cuesta. Está bueno eso. Pídale consejo a Felipe con la chancha pelota. Bueno, él le puede dar consejos. Claro. No, pero digo, ¿sabe qué nos preguntan? Hay mucha desesperación, mucha angustia, presidente, por los créditos UBA. No, bueno, en eso ya estaban trabajando, por eso durante un mes volvimos a postergar el aumento. Miren, a mí el problema de los créditos UBA me hace acordar mucho a la salida de la convertibilidad, que la gente quedó enganchada en deudas en dólares y de repente la devaluación fue de 400%. Para mí ese es el antecedente más claro de lo que tenemos. En aquel momento el tema llegó a la Corte y la Corte planteó un principio que fue el principio del esfuerzo compartido. Es decir, ha pasado algo en la economía que ni el acreedor ni el deudor previó adecuadamente. Como consecuencia de eso que ha pasado, el acreedor se está beneficiando más allá de lo que esperaba. Entonces hay que hacer un esfuerzo entre los dos. Así que nosotros estamos trabajando sobre esa lógica del esfuerzo compartido para que las UBA vuelvan a tener un mecanismo de incremento sensato, no lo que está pasando hoy en día. Y estamos trabajando mucho por eso. Y como no tenemos todavía la solución final para el tema, lo que hemos decidido es prorrogar un mes más el congelamiento, que es otra de las cosas que hizo Macri. Dijo, bueno, congelemos todo hasta después de las elecciones. Mantener un mes más el congelamiento para ahí sí poder darle una respuesta definitiva. Pero lo que sí, estén seguros que el sistema de UBA, tal como estaba funcionando, no va a volver a funcionar. Perfecto. Las últimas dos preguntas le pido 2 minutitos más que me dispense. Christine Lagarde, la ex del fondo, que habló que bueno, sigue defendiendo el acuerdo con Macri, pero dijo, bueno, hubo efectos colaterales de más pobreza e inflación, como que se cayó del cielo, ¿no? Sí, yo creo que el fondo tiene mucha responsabilidad en lo que pasó. Tiene mucha responsabilidad. Y el fondo, que ahora ya no tiene a Christine Lagarde, sino que tiene otra directora ejecutiva, puede ahora ordenar las cosas. Yo la verdad que ni siquiera pido un mea culpa. Lo que pido es que tengan en cuenta lo que pasó. Y para que todo el mundo me entienda, le prestaron plata a alguien que sabía que nunca iba a poder devolverla. ¿Y para qué se lo prestaron? Para que pueda ganar una elección y pueda ocultar el verdadero problema que había. Entonces, eso es, en términos de manejo económico, casi una desvergüenza. Casi una desvergüenza. Yo lo que pido es que el fondo entienda lo que ha pasado y que a partir de allí entienda que no puede pretender cobrar en los términos que están pactados, porque esto también la gente debe saberlo. Es como si yo fuera y le dijera, pudiera, ¿no? Gustavo, necesito que usted me preste $1 millón, que se lo voy a devolver el mes que viene. Y usted me mira y me dice, pero este tipo es un abogado, vive de su estudio, si me pide $1 millón, si es que no lo tiene, ¿cómo va a hacer para devolvérmelo en un mes? Bueno, esto es lo que hizo Macri. Pidió 57.000 millones a devolver en el término de 4 años. En un país en recesión, con una inflación galopante, con la actividad industrial para atrás, y le prestaron la plata. Claro. La única explicación que cabe es, bueno, fueron cómplices de la gestión de Macri. No pueden decir que no tengo nada que ver. No pueden decir eso. Y por eso yo insisto en que ellos deben revisar lo que han hecho. Claro. Deben revisarlo. No son consecuencias colaterales, eran las consecuencias esperables. Haciendo lo que hicieron no se podía esperar otra cosa. Total. Porque además no solamente permitieron que entren 57.000 millones, los 57.000 en verdad no entraron todos, entraron alrededor de 45.000. Pero dejaron entrar ese dinero en un tiempo en el que del sistema financiero argentino se fugaron 70.000 millones de dólares y ellos sabían que estaban financiando esa fuga. Sí. Algo que está expresamente prohibido por la Carta Orgánica del Fondo. Sí.
Yo la verdad es que ni siquiera pido que hagan ni la culpa. Digo simplemente, como diríamos en el barrio, en la tribuna, que se vayan silbando bajito por el foro, sin decir nada, claro, que ahora nos dejen hacer lo que debemos hacer. ¿Y cómo está la relación? ¿Mejoró? No, bien, yo creo que poco a poco hay otra conducción en el fondo, me parece que hay una mirada más realista de lo que pasa. Yo cuando hablo tan severamente del fondo quiero ser cuidadoso con lo del presente, porque en el presente tengo la impresión que hay otra mirada, y no quiero cargarles las tintas a ellos, pero bueno, yo creo que vamos bien encaminados. ¿Viene una misión, no, presidente, ahora? Así nos han dicho, no tenemos precisión de la fecha, pero así nos han dicho. Y la última consulta, porque después tenemos acordado para los próximos días, va a estar usted en minuto 1 y vamos a hacer el programa completo, las 2 horas, y vamos a tener tiempo de hablar de todos los temas y que usted se explaye con tranquilidad. Pero los diarios hoy están preocupados por su cambio de opinión con el caso Nisman. Dice Clarín, Alberto dice ahora que no hay pruebas para afirmar que fue asesinado. Dice La Nación, cambio de Fernández sobre el caso Nisman, en referencia a la serie que toman una opinión suya del año 2016 o 2017. Bien, yo sobre ese tema he dicho toda mi vida lo mismo. Y lo hemos hablado además por radio, ¿no? Sí, más de una oportunidad. Nosotros, yo lo conocí a Nisman, yo vi a Nisman pocos días antes de su muerte. Me acuerdo que era enero, y me fui a pasar unos días a Estados Unidos, donde además tenía que dar una charla, y me fui un día viernes, el jueves hablé con él, el día anterior hablé con él, y el día sábado a la noche, el domingo de la madrugada, ocurrió lo que ocurrió, creo que fue algo así. La verdad es que yo, así lo digo en ese documental, porque lo he dicho siempre, viendo lo que era su conducta, que era un hombre exultante por lo que estaba haciendo, me cuesta creer que alguien que estaba viviendo ese momento de euforia pueda terminar suicidándose. Pero no lo sé. Claro. Me permito dudar por eso que he visto. Pero también siempre he dicho lo mismo, que ahí nadie lo rescata, y es lo siguiente. En el caso Nisman, uno debe aplicar las reglas de la novela policial inglesa. En la novela policial inglesa, la pregunta que uno debe hacerse es quién se beneficia con el crimen, busca quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. Y la única que se perjudicaba con el crimen era Cristina. Por eso yo también en el documental, que no sé si cuando lo editaron lo pusieron, lo sacaron porque no lo he visto, dije que no tenía ninguna duda de la genialidad del gobierno de Cristina en ese hecho, que no tenía ninguna duda al respecto. Ahora, esto fue ocurrido en el año 2017. ¿Qué pasó del 2017 en adelante? No apareció una sola prueba seria que diga que a Nisman lo mataron. ¿Y qué apareció? Una pericia absurda que contradice los más elementales principios de la criminología mundial, hecha sobre un escenario montado, no sé cuántos años después de la muerte de Nisman, sin que ninguno de los que participaron de esa pericia haya estado en el lugar del hecho, en el momento en que el hecho ocurrió. Yo nunca vi una cosa igual. La verdad es que le quito toda seriedad. Ustedes miran, bueno, usted es presidente, no debe decir esto. Yo como ciudadano dije esto todos los años. Claro. No, y además está muy bien ahí, está muy bien la decisión que tomó la ministra de Seguridad, porque también en esto hay que limpiar el honor de una fuerza de seguridad como Gendarmería. Exactamente. Porque no hay que incriminarla y hay que ver bien del tema Santiago Maldonado y esta pericia, donde parecía que hicieron la pericia y después la ministra le devolvió la gentileza encubriendo a algunos gendarmes que podrían haber tenido participación en el caso Maldonado. Eso hay que revisar. Esa pericia es un hecho ridículo, pero además piénsenlo un minuto. Es como si yo reconstruyera el avión donde viajaba Gardel y hoy llegara a la conclusión de que fue un atentado. Claro. Eso es ridículo y nunca estuve en el escenario, nunca vi el avión, nunca vi nada. Lo que tengo son fotografías y una escenografía que monté donde es un baño de las dimensiones del de Nisman.
Yo no puedo entender esto. Bueno, es tan difícil de entender en términos técnicos. Siempre recuerdo, hace 30 años enseño y estudio Derecho Penal, nunca vi una cosa parecida. Claro. Lo que queda muy claro en la serie, que realmente es impecable en la documentación, es cómo se forzó la hipótesis del asesinato y quiénes la forzaron. Entonces, a partir de ahí, está todo mucho más claro lo que vino después. Claro, yo en verdad, en ese momento dije, soy un abogado. Yo no puedo decir, hay un asesinato, hay un homicidio cuando eso está en tela de juicio. Este documental es de hace casi 3 años. Sí. Y hace 3 años no existían muchas de las cosas que después fueron apareciendo. Sí. Y además, lo que nunca apareció es la prueba. Fíjense, el documental rescata una charla mía con Nisman diciéndole, pero vos tenés alguna prueba concreta de lo que estás diciendo, sí. Pero mirá que lo que estás diciendo no tiene mucho sustento jurídico, ¿eh? De eso los medios no hablan, lo tocan así incidentalmente. Sí, sí. Pero la verdad es que he dicho lo que dije siempre. La verdad no hacía falta esperar un documental de Netflix, vayan y busquen los archivos de ustedes y van a darse cuenta que dije lo que dije siempre. Inclusive, cuando apareció el famoso planteo de lo que dije en Nelson Castro, lo que dije en Nelson Castro era que me parecía que Daniel Rafecas debía haber, no debía haber cerrado la denuncia de Nisman por cuestiones teóricas, sino por alguna revisión fáctica, porque Nisman decía lo que yo digo que decía Nisman, no lo que digo yo. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo la verdad es que me gustaría saber qué pasó con Nisman, y si Nisman se suicidó, quisiera saber por qué se suicidó, y para saber por qué se suicidó hay llamados muchos más constantes, muchos más permanentes, horas previas a la muerte de Nisman que no son los míos. Exacto. Tal vez podrían investigar eso. Exacto, sí, que son los que hay que investigar. Presidente, le agradezco mucho. Bueno, nos vamos a ver en los próximos días, así que vamos a charlar mucho más extenso de todos los temas de actualidad, pero le agradezco mucho en el primer día hábil. Queríamos saludarlo y desearle mucha fuerza realmente para este 2020, que todos necesitamos recuperar la Argentina y salir para adelante. Gracias a todos ustedes, Gustavo, por el tiempo. Les dejo un abrazo muy grande. Un abrazo enorme. Gracias, gracias. El presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, pasó por Mañana Silvestre. Ya volvemos.